Esto no tendría que estar pasando en la universidad. Con la hora que nos ven así, súper pequeña. ¿Qué podría decir sobre el contexto? El lenguaje ha ido demostrando a lo largo del tiempo, y eso es gracias como a los conquistadores que vinieron a implementar el lenguaje, y pues gracias a ellos hablamos como hablamos hoy. ¿Qué podrías modificar de lo que él dice? Es decir, que gracias a que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, lo hacemos de nuestra manera, y conforme va pasando el tiempo, vamos desarrollando la manera de expresarnos y la manera de hacer nuestro lenguaje. Pero el tiempo tiene un contexto, ¿de acuerdo? Hay una relación de tiempo con el contexto. La colonización es un contexto. La globalización es otro contexto. Y ese contexto tiene como dimensiones. ¿Cuáles podrían ser lo que hace variar, por ejemplo, un contexto? ¿Qué hay en un contexto? ¿Qué acciones hay en un contexto? La historia es un proceso social que es el tiempo. Pero dentro de un contexto encontramos como dimensiones o acciones distintas. ¿Qué pasaría si le digo, miren, este es el contexto cultural de los educadores? No estar en silencio y hablar y gritar, ¿qué es eso? Y por rato se sientan, por rato se paran. Están en un contexto, aquí hay alumnos, hay profesores, hay aulas. ¿Qué contexto es? Es un contexto educativo. Pero si yo voy a un proceso donde voy a ocupar puestos como alcalde, como diputado, como ciudadano o ciudadana, ¿qué contexto será ese? Esas son contextos y dimensiones del contexto, ¿verdad? Entonces, la cultura es también parte del contexto. La educación es parte de la cultura. Por lo tanto, entonces, cuando decíamos la pregunta, bueno, ¿y qué pasó? La historia, la colonización. Entonces, la colonización es un contexto, pero que dentro de ese contexto hubieron acciones, hay dimensiones políticas, económicas, culturales, religiosas, ambientales. Ese es el contexto social. ¿De acuerdo? Contexto social, político, cultural. ¿Qué pasa? Sí, se pudo. Entonces se pudo. Selecciona, ¿no? Acá selecciona. Sí. Sí. Entonces, ¿dónde dice? Usted busca el nombre de su disco. Dele acá en equipo. Sí, como ya estoy con el otro. Yo creo que este es. Así es. Ese es, don Misael. Va, ahí está. Vale, entonces ahora Perfecto. Historia universal. Gracias. Gracias, joven.
La red actual es inestable. Y de aquí no puedo comentar el sí. ¿Por dónde? Desde la compra. Voy a dejar de proyectar cuando quiera que esto se haga en la pantalla. Si lo hago una vez, entonces deja proyectar usted y luego le voy a apretar para volver a proyectar. Bueno, ahora ya se hizo la pantalla, así que ya tenemos el apoyo. Pero vamos a terminar de retroalimentar lo de la semana pasada, porque nos debe de quedar fijo, porque ya digo, serán educadores de 2 lenguas, pero también hay que comprender que esas lenguas tienen un contexto social e histórico, que es lo que vimos. Entonces, vimos también, pues, ¿y siempre se ha hablado español? No. ¿Cuál fue el origen de la lengua? ¿Será que cuando vinieron los españoles que se originó el uso de la lengua cualquiera? No, ¿verdad? Hay contextos distintos, hay un momento del origen y precisamente hoy vamos a tocar parte de ellos, ¿verdad? Pero no me adelanto de la clase de hoy. Sí, vemos que entonces nuestro desarrollo de la lengua y del lenguaje, como es el idioma que nosotros hablamos, pues ha pasado por un desarrollo histórico. Y ese desarrollo histórico es el que vamos a revisar para conocer dónde están los aspectos de cambio y de continuidad que pueda tener el uso de la lengua. Y pues, si eso lo captamos, y como dije, ¿por qué el contexto político incide en el desarrollo de una lengua? Porque mencionábamos que los colonizadores, los españoles, en el caso de Centroamérica, y casi la mayoría de América Latina, nos impusieron que el idioma. ¿Subyugaron a quiénes? ¿A quiénes subyugaron? ¿O le impusieron que hablaran el castellano? A los indígenas. Entonces los indígenas tenían una lengua. Y que digo que son varias. En náhuatl, por supuesto. Y hay distintos. Aquí decimos dialectos, pero no son dialectos. Es decir, son lenguas con origen náhuatl y cambian según las comunidades que lo utilizan. La riqueza que tiene la lengua náhuatl en las poblaciones mayas, que viene desde México hasta Costa Rica y parte de Panamá. Costa Rica Sur. Ahí terminamos con ese lenguaje de los mayas, que son los pueblos originarios, fueron diversos. No fue solo uno. Fueron diversos. Nosotros, los pipiles y todos los lencas, en cada uno de ellos, el uso hay una terminación, hay una raíz de ese lenguaje, de esa lengua, y hay toda una serie de derivaciones, lo mismo en Guatemala. Solo en Guatemala hay 48, aquí parece que son 22, pero en Guatemala son 48, y todavía se habla. Todavía las comunidades indígenas, más que México, hablan su lenguaje.
En la parte atlántica de todo Centroamérica se habla otro tipo de lengua, no solo el maya, porque allí, como llegaron afroamericanos, afrodescendientes, con los esclavos cuando vinieron a colonizar, entonces ahí hay otro tipo de lengua. Garífuna, en el caso de Honduras, las comunidades mezquitas, en el caso de Honduras y Nicaragua. Y en Guatemala sí se ha mantenido la parte de toda la parte del río Suchiate, occidente y norte de Guatemala, tiene muchas comunidades indígenas que todavía mantienen su lengua. En América Latina igual. Hay muchos, los mapuches, los taínos en la parte del Caribe, ¿no? Todos ellos manteniendo su lengua. O sea que no ha desaparecido. Y las frases que ustedes analizaron, tanto como cierto o como digamos de acuerdo, no de acuerdo, lo hemos revisado también. Y me parece que hay bastante, es acertado, como lo decíamos, el análisis que ustedes hicieron. Esos son dilemas que da para debatir. Y lo que escribieron acerca de los conceptos también, solo si hago una observación y sugerencia. Porque cuando ustedes, yo les poníamos allí que dijeran o expresaran qué libro o qué lectura realizaron. ¿Por qué? Porque de ahí extrajeron conceptos ustedes. Cuando ya ustedes lo quieran parafrasear o citar, deben saber de dónde lo obtuvieron. Y eso es algo que desde ya lo tienen que aprender. Yo en otro momento, o Stephanie en otro momento, van a ver cómo aquí se utilizan las normas APA, ¿verdad? Y esas normas APA son las que sirven para citar. Hoy, por lo menos en el área suramericana, no son las normas APA las que se ocupan, son otras. Y todavía es mucho más fácil porque ya parafrasea uno lo que el autor está diciendo, pero pone siempre de quién está parafraseando. Ya no tiene que poner comillas, pero sí tiene que decir, iniciar al final, tiene que poner uno de quién está hablando, quién dice eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros al elaborar texto, hacemos un texto, hacemos nuestras oraciones y ocupamos nuestras propias palabras. Pero cuando hacemos más uso de lo que otros han escrito, debemos de mantener, ¿verdad?, el reconocimiento de quién lo dice. Entonces, eso sí, como no lo pusieron, la gran mayoría no lo puso. ¿Qué libro habían leído? ¿Qué lectura habían realizado? Para indicar de qué es lo que habían comprendido. Y casi la mayoría se quedaron con las 3 o 4 primeras páginas. Ahí se quedaron, ¿verdad? Y la lectura debe estar de todo el documento, porque eso les va a dar los argumentos para interpretar ustedes. Estamos en la parte, hoy vamos a ver empezar a la neurolingüística y van a comenzar a conocer, ¿no?, de que para poder utilizar, para poder elaborar texto y para poder utilizar argumentaciones que ustedes deben de leer, deben de tener memoria, pero eso hay que poner a trabajar el cerebro. Y la neurociencia nos dice cómo nosotros mantenemos esa memoria. Y además, ya esto está en el ámbito educativo, ustedes tienen que elaborar textos. Si es una licenciatura, no es un bachillerato donde tiene sus niveles, ¿verdad? No es menospreciar lo que se hace en bachillerato, pero sí, ya para una licenciatura, el arranque es esencial
Si ustedes se dejan conducir y hacen lo que nosotros les solicitamos que realicen, van a ser unos profesionales que al final no van a tener tanta dificultad para elaborar la tesis o elaborar lo que tienen que elaborar, ¿verdad? Entonces, además para argumentar, porque para eso se viene a la universidad, a formarse para poder argumentar con teorías y metodologías lo que ustedes están, por lo que ustedes están formándose. Entonces a uno le ponen de repente, le sale a uno, mire, usted no puede dar una clase. No todos no van a dar clases, algunos van a ir a trabajar a call center o van a ser asesores de no sé qué, ¿verdad? Pero le piden a usted, mire, elabore este documento, por favor justifique por qué se va a dar esto, y ahí de ahí. ¿Y cómo se? ¿De dónde agarró? Pues mire la metodología y tal autor, yo no voy a crear en tal autor o tales autores para poder plantear sobre esto, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, cualquier licenciatura tenemos que hacer así. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la unidad que nos corresponde leer. Y otro punto, antes de que se me olvide. Espero que hayan leído, porque aquí vamos a dialogar sobre lo que leyeron. Se les mandó una lectura anticipada y aparece la indicación en el aula que tienen que haber leído. ¿Cómo es el tema de la lectura? Levante la mano los que lo leyeron. Entonces todos los demás se salen y solo se van a quedar para exponer, para dialogar. ¿Hacemos eso? Y cuéntenme por qué no leyeron. ¿Por qué? ¿Por qué no leyeron ustedes? ¿Por qué no leíste? ¿Por qué no leíste? ¿El documento? Sí, buena, compañero. Sí. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo trabajo, entonces dispongo de muy poco tiempo. No, es cierto, de verdad trabajo. No es que tenga un trabajo aquí afuera, pero yo trabajo con mi papá en un negocio que tener, entonces dispongo de muy poco tiempo, pero sí, cuando tengo tiempo yo trato de leer y trato de hacer los deberes que tengo. Precisamente la licenciada había dejado una lectura antes, dejó 2 lecturas, la otra sí la alcanza a leer, pero esa no me alcanzó mucho tiempo. Aparte que, como ustedes saben, los otros licenciados dejan más tareas, así que a veces no alcanzamos a salir con el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso sería la razón por la que yo no alcancé a leer eso, licenciada. Solo son 5 páginas la que sí. Es sobre lenguaje, cerebro y pensamiento. Y te diré que no es padre, lo decir, porque que trabajar. Casi la mayoría de los que nos formamos en la universidad porque venimos de familias trabajadoras, nos toca trabajar. Yo trabajé, tuve mis hijos, trabajé en mi casa, iba a trabajar en mi oficina y luego tenía que tener a mis hijos y eso fue. Pero se hace tiempo, no se nadie, no se trabajar. ¿Y por qué no leíste? Porque no. Ayer estuvo lloviendo allá donde yo vivo, entonces no había luz, entonces no tenía para trabajar. El mayor hecho de hasta hoy en la mañana. Pero eso lo pusimos desde la semana pasada. No me había dado nada. Entonces ahora vamos a aclarar que no se va a valer de que no me di cuenta, de que no revisé, de que no hay luz, de que trabaje, de que no duermo. El que estudia en la universidad termina con todas las críticas, gastritis, conjuntivitis, colitis, porque el tiempo, la lectura es obligatoria, ¿verdad? Y deben de revisar todos los días el campo, porque si no nos vamos a estar al día.
Solo con la simple clasecita que damos nosotros aquí nos quedamos. Si esos dos documentos ustedes lo hubieran leído por sesión mismo, pero no nos quedemos con lo que solamente nosotros pensamos. Bueno, todos los días hay que revisar el aula. Ya puse otra lectura para el próximo viernes. Si no se lee, hoy vamos a tener que hacer una división de esto porque si no se ha leído tenemos que garantizar de que se lee, ¿verdad? Bueno, entonces, con los conceptos y la comprensión de esas relaciones de lenguaje acerca de los seres humanos y sus vinculaciones con la historia, es lo que vimos anteriormente, aprendieron, y espero que haya quedado, por eso pregunté, además del contexto, que aprendieron dos aspectos interesantes, o por lo menos se los voy a recordar que lo deberían de haber aprendido. Signo, significado, ¿qué más? ¿Qué más ahí atrás? ¿Qué más? Referente. ¿Otro? También aprendieron que el lenguaje puede ser estudiado de manera independiente, ¿verdad? Y que a nosotros nos interesa tanto porque expresa relaciones de espacio y tiempo. Eso no debemos de, ya pasó, eso ya no tiene ninguna relación con lo que viene. ¿Cómo no dejen de tomarse su tiempo para leer y retroalimentar lo que han dejado para otro momento. Bueno, vamos a ver. Hoy, además de, bueno, esta clase la iba a dar el profesor, pero como siempre como profesores tenemos que tener el plan A y el plan B. Como no podemos tener un internet tan estable, él va a dar la del día viernes. Pero entre puede cerrar ambos, la puerta, que el brillo no deja ver mucho. Quisiera saber si logras desde aquí leer la primera oración. Las primeras oraciones donde está el punto. Los primates es un orden en la clasificación de las mamíferos al que pertenecemos a los humanos, y una variedad de grandes simios, chimpancés, orangutanes y gorilas. ¿Ya habían escuchado sobre los primates? Sí, ¿verdad? ¿Y qué saben sobre ellos? ¿Y será que pues tenemos que creerlo o no creerlo? ¿Ah? No, hay dos teorías del origen del humano. Creacionista porque se pone más de carácter religioso, ¿verdad? Y otro evolucionista. Bueno, a ver, después de... Dice, nos caracterizamos por tener 5 dedos, un patrón dental común y un diseño corporal. Nos caracterizamos por tener 5 dedos. Levanten la mano, cuéntense. 5 dedos. Pero véanselo bien. 5 dedos. Este y este tiene la capacidad de hacer la posesión que tienen. Y esto lo tienen los primates. Sí lo tienen, ¿verdad?
¿Serán 5 dedos también? Parece que sí. ¿La posición será igual? No. ¿Verdad? ¿No es igual? Fíjense que si yo quiero agarrar este lápiz, a ver, todos agarran solo con esto. Solo sin esto. Traten de escribir. ¿De qué me quito el bolígrafo? ¿Se puede o no se puede? ¿No? Solo así, ¿verdad? Además, bueno, pues eso evoluciona. Pero sí tenemos, nada más que los primates tienen más largos brazos y antenas. Pero el dedo pulgar también lo tiene como para poder sostenerse. Tienen los dedos más largos, pero se sostienen de los tantos, saltan las extremidades inferiores también, saltan, caminan, ¿verdad? Se ponen en dos patas. Nosotros también tenemos 2 extremidades con las que nos mantenemos sin pie. Pero eso evolucionó. Y evoluciona por el tipo de instrumentos que, por la necesidad de mantener la vida, por la necesidad de alimentarse, y eso evoluciona. Y no solo evoluciona la mano, evolucionan otras partes del cuerpo que nos distingue de los otros mamíferos. Así que bueno, la siguiente oración. Nos caracterizamos por tener 5 dedos, un patrón, pero lo más importante para esta clase es saber que los grandes simios tenemos un cerebro grande y nos comunicamos entre sí. ¿Crees que los humanos somos los únicos que hemos desarrollado un lenguaje? ¿O crees que los grandes simios también, pero no lo hemos descifrado aún? ¿Qué opinas? ¿Creen que los humanos somos los únicos que han desarrollado el lenguaje? Levanten la mano. ¿Los que creen eso? No. Y al respecto, ¿creen que los grandes simios también, pero no lo hemos descifrado aún? ¿Verdad? No está descifrado. Todavía hay debate sobre eso. Pero en la universidad el debate no va a ser religioso. De antemano le digo. Va a ser de carácter científico, biológico, químico, físico, social. Eso es lo que nos preguntamos. Entonces, allá arriba decía, nos caracterizamos por un patrón 5 dedos, un patrón dental común. ¿Por qué? Que hay un patrón dental común. Hay molares, hay incisivos. ¿Y cuáles son los otros? Los jóvenes. Bueno, pero ¿por qué nos cambia a nosotros la dentadura? Por el tipo de alimentación que hacemos. Hoy ya no tenemos, algunos ya no tienen las cordales. A mí se me salieron que me tuvieron que quitar cuando oí mucho las cosas. Pero hay otros que no. Ya no les salen. Porque ha cambiado el tipo de alimentación. Entonces, pero los primates tienen también la misma dentadura, también la misma posición, son bípedos y han evolucionado también. Bueno, entonces veamos que
esto de que cómo evolucionan los primates, al final, que ya lo tenemos por ahí para anunciárselo, vamos a tener que revisar algunas películas o algunos documentales para que ustedes sepan cómo es que evoluciona. De esto, pues hay muchos autores, entre ellos Darwin, Federico Engels, que en el origen de la familia, ¿verdad? En el origen el origen de la familia hispana, se revisa lo prehistórico del ser humano y cómo realmente va modificándose. Y como dice ahí, el cerebro también, el cerebro cambia. Y lo vamos a continuar analizando sobre esto acerca del cerebro. Aquí tenemos el cómo la orden primates, es un esquema del cual yo no me voy a detener mucho, pero que lo estamos viendo. Los lumures fueron los primeros, los terceros, los monos del Nuevo Mundo, o sea, de aquí, no de África ni de Europa. Los gibones, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, y vienen los humanos. Eso es parte de lo que tenemos como parte de esa evolución milenaria. Pero ya veamos a ver qué actividades son las que nos llevan a que se modifique, a que esa figura y esa estructura dental y esa manera de evocar palabras tiene que ver con el cerebro y con lo que cambia en nuestra estructura humana, ¿verdad? No solo ósea, también glandular, ¿verdad? Que son los aspectos que nos van modificando, pero nos los modifica ¿por qué? Porque hay que cazar, porque hay que alcanzar, se elaboran instrumentos, ¿no? Y lo vamos a ver con ciertas características cuando comparemos cómo los bebés que no pueden articular palabras, se comunican, sí, utilizan lenguaje, pero no articulan palabras. Entonces ahí lo tenemos en términos de la evolución de los primates. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, como no tenemos vamos a distribuirlo rapidito, según el listado que tenemos aquí, o como estemos así mejor para que ya no sean el resumen. Distribuir en estos ¿no tienen la lectura? Bueno. Sí, pero por página. No, la página. De ellos, de la página. De la página 1 van a leer hasta aquí tienen. Mira cuánto está. Sí, por favor, aquí vamos a ver. De aquí, acá, vamos a ver. De aquí, acá van a leer hasta la página 1 completa, hasta donde dice misterio, en la página 2, en el primer renglón apertado. De aquí, acá, van a leer desde los lingüistas hasta el punto donde dice su estudio, siempre en la página 2. De aquí, acá,
De aquí. Acá. Van a ver Chomsky y la mutación repentina. Aquí. Los sonidos de los primates. Tiene 10 minutos para hacerlo y nombre quién va a hablar sobre esto. Rápido. 10 minutos para hacer esto. Hasta misterio. Como tienen ustedes la lectura en sus teléfonos, cada quien ahorita hágalo en silencio porque no se van a poner a discutir ahorita. Primero hagan la lectura rápida cada quien y hasta que haya terminado de leer van a ver quién va a exponer. Lo practican rapidito, tomen nota, quiero verlos escribiendo en los cuadernos, tomando nota o haciendo un esquemita de lo que entienden. Tenemos hasta las 9:10 para hacer eso. Entre leer y discutir. Hay que supervisar que estén escribiendo, que estén leyendo.
Allá, ¿quién es el otro que tienen el inicio? Levanten la mano los otros que tienen el inicio. Allá. Ok, perfecto. ¿Qué entendieron sobre esa parte de que leyeron? ¿De qué trata la lectura de este libro? De dos frases. Bueno, más que todo se basa en dos frases. Primero nos dice que Miguel de Unamuno decía que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Y también decía que Karl Kraus decía que el lenguaje no es haya, sino madre del pensamiento. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de pensar gracias a que poseemos un lenguaje. Dicho lenguaje es el que nos permite codificar cada uno de los pensamientos que nosotros tenemos. El siguiente grupo para completar. Para completar. Reforzando lo que dijo la compañera sobre la frase de Miguel de Unamuno, que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Esto lo podemos definir como que, bueno, la lengua no es el complemento del pensamiento como instrumento, sino más bien es el pensamiento expresado fuera de la mente.
Y se decía que esto era normal una capacidad del humano, pero por lo que se puede ver todavía no se ha estudiado muy bien. También en los animales es posible. Bueno. Lo que pensamos lo podemos expresar. Correcto. Bien, grupo 2. La parte que cuando nosotros hablábamos acerca de los lingüistas que estaban tratando de conocer cómo, bueno, que todavía siguen tratando de conocer ¿Cuáles son los lingüistas? ¿Quiénes son los lingüistas? Mencionaba una profesora que se llama Lía, por un apellido bien raro. ¿Qué? Bodolís. Ajá. Entonces, hacía la relación de eso, de que aún no conocen exactamente cómo los procesos neuronales funcionan para que nosotros podamos desarrollar el lenguaje. Y platicando aquí en grupo llegamos a la conclusión de que tanto comunicación con lenguaje, son dos cosas distintas, porque el lenguaje nosotros lo podemos desarrollar de manera como nosotros vamos creciendo. Un niño no sabe hablar, pero sí sabe cómo comunicarse. Al igual los animales no tienen un lenguaje, pero sí, no articulan alguna palabra, pero sí tienen la capacidad, tienen la capacidad de comunicarse. Entonces hablábamos acerca de estos loritos que uno tiene en la casa, que repiten lo que uno habla. Entonces tal vez no tiene la habilidad de gesticular palabras por sí mismo, pero sí la suficiente inteligencia, por así decirlo, de poder repetir lo que se escucha. El segundo grupo. ¿Cuántos años tiene de estarse hablando sobre eso? No, nosotros. Sí. Yo creo que ustedes, el grupo 2, perdón. Bueno, son cerca de 50 años que se está empezando a hablar de la ¿y cómo se llama eso? Lingüística. Apenas son 50 años que se comienza a hablar de esta manera, de cómo es que aparece la lengua y desde estudiarla como lingüística. Vale, la tercera. Entonces, comunicación y lengua. Sí, tercero, bueno, pues el epicentro del cerebro dice que procesa tareas, ¿verdad? Desde las más básicas como notas musicales, recuerdos y colores codificados, ¿verdad? También dice que tiene una orientaciones, ¿verdad? Razonamiento y toma de decisiones. Igualmente el lenguaje presenta diferencias entre desarrollo según las capacidades, ¿verdad? Es decir, de que las personas que nacieron ciegas, mudas o sordomudas, etcétera, ¿verdad? No desarrollan la misma capacidad de lenguaje o el cerebro interpreta diferentes interacciones, ¿verdad? Igualmente las personas que desarrollan la lengua de signos igual tienen una forma visual espacial de ver diferentes las cosas, ¿verdad? Y también el lenguaje también, el lenguaje escrito también reestructura el cerebro sobre cómo atienden e imaginan y organizan. Igualmente presenta diferencias entre las personas que hablan un idioma y hablan otro idioma. A nosotros, como decía el compañero, ¿verdad? Al menos a mí me llamó mucho la atención cómo explica que las personas que nosotros creemos que tienen discapacidades, como digo él, los ciegos, los sordomudos, han desarrollado su propio lenguaje.
como está el ESA y el braille, que tal vez para nosotros es un poco complicado al tratar de entenderlo, ¿verdad? Pero también explica cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de distinguir y codificar los olores, tiene la capacidad de expresar los sentimientos y también tiene la habilidad de analizar las cosas y que, como lo decía él, se muestra en tareas diarias, que probablemente nosotros realizamos en todo el día y sin darnos cuenta, como lo decía, ¿verdad? Las estamos realizando. Y ella va a dar un ejemplo. Yo solo voy a dar un pequeño ejemplo. La abuelita de mis niños le dio un derrame cerebral, entonces le quedaron secuelas. En esa secuela ella no percibe el olor, pero ella se queja que no siente el olor y que no sé qué. Entonces, pero le dice el médico, el neurólogo, de que voy a entrar la comida por la vista, por el gusto, pero el gusto también le falla un poquito. Póngale color, le dijo, póngale más zanahoria, más tomate, pero como no está acostumbrado a olerlo, a que todo va conectado, ¿verdad? Entonces ella siempre se queja que no siente el sabor, pero eso mismo justo pasa. Entonces ella tiene que agudar mediante el cerebro sus demás sentidos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el sistema Braille. La piel, para los ciegos, la piel, el tacto, es el que se agudiza, el que como que se esfuerza un poquito más, se puede decir, igual a los sordos, ¿verdad? Que ellos, mediante la vista, es que ellos se desarrollan un poquito más y pueden moverse. Y ahora nosotros, el otro ejemplo es identifica, exacto. Entonces, y ahora nosotros que estamos estudiando otro idioma, también nosotros vamos a desarrollar, porque volver a aprender a hablarlo y todo eso, porque son idiomas que no son de nosotros, no es nuestra lengua, ¿verdad? Entonces eso, para nosotros va a implicar que nuestro cerebro se esfuerce un poquito más para desarrollar el nuevo idioma. Gracias. Siguiente grupo. A nosotros nos tocó Chomsky y la notación ferrentina. Bueno, nos dice que aunque hay muchos investigadores que se encargan de aclarar esta capacidad humana, hay uno de ellos que resalta y es Chomsky. Y él sostiene que el verbo nació de forma súbita, por una mutación genética, mientras otros investigadores aseguran que esto no es así, y su hipótesis es que fue fruto de una evolución gradual. Chomsky dice que los humanos modernos estamos equipados con un Chomsky dice que los humanos modernos estamos equipados con un mecanismo de ensamble y esto nos hace mejores a las otras especies. Pero es bueno e importante saber que no estamos en la obligación de creer la hipótesis de Chomsky, ya que pues,
biológica. Pero también fijar como lingüístico habla de la gramática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ponle atención ahí. En el sector del lenguaje. Y, para ser más específicos, no sé si más de alguno ha tenido la oportunidad de ver. En el caso de mi persona, mi papá tuvo un accidente hace mucho tiempo y para que saber que él podía seguir hablando, que podía tener, pues, no sé, podía comer, podía acatar indicaciones, le hicieron diferentes son radiografías, pero exactamente del cerebro, donde se enciende una parte de tu masa cerebral, donde pueden ver esta parte funciona, el lóbulo parietal funciona mejor que esto. Entonces, es ahí donde entendemos que el cerebro es una parte completamente compleja y no está indicada en una sola parte del lenguaje, sino que se extiende a todas las partes en constante tiempo. Vamos a ir entendiendo el cómo el cerebro puede ser capaz de entender y acatar indicaciones. Mi compañera les va a dar un ejemplo que sale en el... Bueno, en el documento se presenta un ejemplo que, según Manuel Carrera, bueno, él dijo que el lenguaje es un sistema muy complejo y tiene varios niveles, como ya la compañera, que es la cognitiva, la sintaxis, el intelecto y el matemático. Nosotros, cuando vamos a descifrar un mensaje, tratamos con un proceso complejo, desciframos el sonido, lo dividimos en fonemas y al final nosotros podemos crear oraciones o frases para encontrar y descifrar el significado de lo que se nos está comunicando. Entonces esa es la finalidad, entender lo que se nos comunica para poder compartir información con los demás. Excelente, sobre todo de lo que han destacado sobre que el cerebro ocupa hacer un lenguaje y hablar, ¿verdad? El emitir palabras, son de las diferentes partes del cerebro. Es complejo, ¿sí? Por eso cuando tenemos un accidente cerebral, ¿cómo es que siempre, aunque es una parte dañada, depende de las partes que se dañan, afectadas más afectadamente, pero se desarrollan otras. Y lo del lenguaje puede recuperarse dependiendo de, pero hay que estimularlo y la neurociencia ayuda a eso. Estamos en la parte de la neurociencia, estamos estudiando cómo el cerebro es capaz de hacer
la parte del cuerpo que nos permite a nosotros pensar, hablar, ¿verdad? Ver, sentir. O sea, el cerebro es parte de lo que tiene sus órganos, por supuesto. ¿No? Bien, ¿quién allá tenía la otra exposición? Tengan muy buenos días. Nosotros nos tocó un mosaico de áreas cerebrales, como ya lo menciona el tema, no sé, como que el cerebro está dividido en diferentes partes, entonces por eso hace referencia a un mosaico, porque como que está unido en diferentes partes que controlan la lingüística. Y algo que resalta, como decían nuestras compañeras, es que el lenguaje tiene varios niveles, que es la fonología, la sintaxis, el léxico y la semántica. Y también, reiterando lo que decía, el cerebro toma como, ¿cómo decirle? ¿Cómo explicarle? O sea, que nos están diciendo algo, pero, o sea, el cerebro va uniendo, va ensamblando las partes hasta llegar a un significado y entender mejor lo que nos están explicando. Y creo que eso sería lo más explicar. Y mi compañera les va a mencionar un ejemplo. Buenos días, como mencionaba la compañera, lo del cerebro es algo muy importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tuve un problema con esa cuestión. Cuando tenía 15 años me diagnosticaron lo que es el parálisis facial. Gracias a la neurociencia y la tecnología me sometí a unas terapias que me ayudaron bastante, pero como dijo usted, de que siempre quedaban secuelas. Por ejemplo, a mí me quedó un ojo más pequeño que el otro. Y me dijo el doctor que era eso, de que eran secuelas de la enfermedad que tuve. Y gracias a eso pues tengo que estar no tengo que, como te diría, como no estresarme mucho por los nervios porque me atacan mucho, y pues tengo como la posibilidad de volver a recaer a la misma enfermedad. Bien, vamos a empezar aquí. Ok, primeramente buenos días. Nosotros vamos a hablarles de lo que son los sonidos de los primates. Si bien es cierto, se tiene lo que es el pensamiento del origen, de que el lenguaje es meramente una capacidad que lo emplea lo que es el ser humano. Sin embargo, en el texto hace mención de que hay una disciplina encargada en lo que es en el entendimiento, investigar lo que es la comunicación entre los animales. Esta disciplina tiene por nombre la zoosemiótica. Ahora bien, existen, como se estaba desarrollando en la clase, que tenemos lo que son bastantes similitudes en cuanto a los primates. También hay diferencias que juegan un papel importante en cuanto a la comunicación. Una de estas podemos hacer lo que es la mención de que los primates tienen lo que es la boca un poco más alargada, y nosotros como seres humanos tenemos la laringe en descenso. Lo que se creía y se tenía la teoría de que por medio de esto es de que ellos no tenían lo que es una capacidad como tal para poder comunicarse. Sin embargo, un estudio que se realizó en la Universidad de Grenoble, Francia, por el investigador Louis-Jean Bou, se determinó de que los primates tienen la capacidad de poder estructurar sus cuerdas vocales para poder emitir sonidos y poder darse a entender y tener comunicación entre estos. También es bastante importante mencionar de que, si bien es cierto la teoría del descenso de la laringe se creía que tenía como un origen de 200.000 años, es de hace 20 millones de años solamente. Pero sí podemos también determinar ahora que por qué los bebés, y esto lo hemos estudiado nosotros desde la antropología, ¿verdad? Y desde la neurología también ya lo tiene, pero sobre todo la antropología. ¿Cómo es que se nos preguntamos nosotros? Porque hablamos. Porque los bebés no gesticulan palabras cuando nacen. Porque la laringe está aquí. Entonces, casi, y yo estoy observando los últimos bebés que han nacido. Cuando nacieron mis hijos, casi a los 2 años empezaron a articular con mayor facilidad las primeras palabras. A los 2 años. Pero ahora estoy viendo que muchos niños están casi alcanzando los 3 años para poder articular con bastante facilidad las palabras. Hay más, tienen
¿Qué está pasando? No sé. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? No sé si es que no hay estímulos, si no lo sé. Pero es esto, y cuando nosotros hacemos eso, hasta que se pone en esta posición acá, hasta que va, es que como te da un hueco, ¿verdad? Y hace el sonido, porque realmente la voz tiene eso, la palabra, y para decir la palabra ocupa un sonido, hay fonemas, ¿verdad? Y luego la lengua es la que nos permite formar algunas palabras, pero depende cómo. Vamos a hacer un ejercicio y ya veremos cómo nos va. Entonces, el lenguaje es una capacidad. Ahorita podríamos con esta pregunta, ¿qué podrían decir 2 por 3? ¿Qué podrían decir 2 por 3? ¿El lenguaje es una capacidad exclusivamente humana? No, ¿verdad? Ya estamos diciendo que no. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no es exclusivamente humana? Lo vamos a ir respondiendo y algunas ya empezaron a expresarse sobre eso. Vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a poner atención. Vamos a poner atención, por favor. Se lo voy a poner y vamos a hacer el ejercicio les voy a preguntar qué escuchan. ¿Qué es lo que escuchan? Y anotan, si quieren, lo que escuchan. Có chữ này con chặt tôi mới có chuyện vô chân quá. Mày coi chừng. Vamos, por favor, silencio, porque aquí con esto estamos. Muévese. ¿Cómo queda la pantalla? ¿Sale en la pantalla? Có chữ này con chặt tôi mới có chuyện vô chân quá. Mày coi chừng mày chặt tao tao mày. Ahí tendrán que estar. Ajá. Pero lo pausó. No, en la computadora. En la computadora. Bueno, ¿qué escucharon? Es que lo que tiene que funcionar es el parlante. Allá tiene que ¿qué escucharon? No, alguien hablando. ¿Escucharon ahí atrás? Có chữ này con chặt tôi mới có chuyện vô chân quá. Mày coi chừng mày chặt cái tao tao mày. Es que se oye como un idioma extranjero, puede ser argentino. No, pero ¿qué palabra? ¿Qué es lo que
Silencio para que escuche. Digo, ya va. Estoy en clase. Ôi chữ thầy con cạc đâu mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chắc cái tao rồi mày. Solo pude identificar que dijo guau. Yo lo llego a Vamos a la tercera. El sonido. Sí, está todo. Ôi chữ thầy con cạc đâu mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chắc cái tao rồi mày. Jun Jun Guam. Jun Jun Guam. Jun Jun Guam. Jun Jun Guam. Lo llego a Ôi chữ thầy con cạc đâu mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chắc cái tao rồi mày. Yo llego a No hay una palabra lógica. Pero ¿cómo te podemos entender, profe? Bueno, lo vamos a comprender más al ver la siguiente película. Sí, está aquí. Déjame ver qué se habla. No tengo internet. Ay, Señor. ¿Qué le hago, pues? ¿Qué le hacemos a él? El símbolo del globo aquí en la esquina. Sí, yo creo que ese va ahorita. No le pidió la contraseña al entrar a Webnet. Vaya, voy a compartir, por lo menos ponerla ahí, voy a compartir internet.
Todas las especies se comunican de alguna manera, pero nosotros somos los únicos que hacemos esto que estamos haciendo acá, hablar. Producir un lenguaje que es fino, rico, simbólico y que puede producir una infinitud de conceptos. Hoy nos adentramos en los misterios del lenguaje, una función cerebral que es quizá lo más distintivo que tenemos como especie. El desarrollo del lenguaje no es innato. Sabemos esto porque un bebé que crece sin gente que le habla no desarrolla el lenguaje. Sin embargo, tenemos un instinto y una predisposición para hacerlo. Desde los primeros días de vida, los bebés prefieren el sonido de la voz humana a cualquier otro sonido. No solo eso, desde que nacen nos demuestran que tienen la capacidad de desarrollar un lenguaje en el futuro. Por ejemplo, en el primer día de vida ya son capaces de reconocer el lenguaje que escucharon durante el útero de otro idioma extranjero. Y luego de esto, ¿cómo hacen para aprender las palabras? Cuando escribimos, separamos las palabras con espacios. Son las señales que indican que termina una palabra y comienza la siguiente. ¿Y qué sucede cuando hablamos? ¿Dónde están los espacios entre las palabras? Como vemos, no hay silencios. No hay una separación entre dónde están los espacios. ¿Cómo hace el cerebro entonces para identificar cuáles son las palabras? Una de las claves que utiliza es la estadística. Por ejemplo, en el grupo de sílabas al, ta, ca, sa, es mayor la probabilidad de que ocurran juntas alta y casa que ocurra taca. Para el cerebro, entonces, las palabras son agrupaciones de sonidos pegados muy fuertemente entre sí, con alta probabilidad de que ocurran juntas, separados por transiciones más débiles, con baja probabilidad de que ocurran juntas. El cerebro, entonces, es un detector de probabilidades de que ocurran las palabras. ¿Cómo hace y qué tiene que hacer el cerebro para aprender un lenguaje? Cuando escuchamos un idioma que no conocemos, como el alemán, o el ruso, o el turco, no solo no sabemos qué significan las palabras, sino que no sabemos cuáles son las palabras. Lo que escuchamos es una suerte de ruido continuo, algo como si fuese una especie de música, donde no podemos encontrar cuáles de esos sonidos conforman las palabras. Ahora vamos a hacer un juego para descubrir cómo hace el cerebro para resolver esto, donde lo que van a escuchar es un lenguaje inventable, un lenguaje en el cual las palabras no significan nada, pero van a sonar una tras de la otra, y vamos a escuchar eso para ver cómo de a poco esas palabras las vamos identificando, vamos a ir pudiendo descubriendo cuáles son las palabras de ese lenguaje artificial. A ver si escuchamos el sonido. Entonces, es una experiencia trans, sin duda, había un ritmo muy... Pero bueno, es un idioma que no tiene nombre, es un idioma que nos inventamos nosotros. ¿Alguno le suena que puede decir cuál es una palabra de este lenguaje? A mí me sonó gato, vaquita. Sí. ¿Alguno más? ¿Escuchó algo, alguna palabra? A mí al principio me pareció como que estaba deletreando el abecedario, pero después empecé a ver que había palabras que repetía. ¿Cómo cuáles? No recuerdo ahora, no me fijé, pero había palabras que repetía. Vamos a escucharlo una vez más y a ver si descubrimos cuáles son las palabras de este lenguaje que nos acabamos de inventar. Ahora sí, evidentemente. ¿Y palabras? Boliquita, la más obvia. Boliquita, la boliquita.
Beliga. Beliga es una palabra del lenguaje, así que encontraron, fíjense que apareció en saliendo muy bien, descubrieron, estamos viendo el lenguaje. Puraki es un lenguaje donde Puraki y Beliga son las dos palabras más frecuentes. Miren, vamos a una cosa, ahora que dijeron Puraki y Beliga, vamos a volver a escuchar esto, ahora que yo ya les dije cuál es una palabra del lenguaje, y vamos a escuchar a ver si reconocen y se dan cuenta que en este continuo hay palabras como Puraki y como Beliga. Sonido. Puriki taranu beliga takunu puraki metoya taranu pufoki beliga taranu puriki metoya puraki beliga pufoki meraya taninu meraya puriki takunu puraki. Ahora aparecieron las palabras. Luego, porque ese lenguaje no existe. Eso es simplemente una serie de sílabas, por otro lado, dichas de manera que no están separadas, no hay espacio entre las palabras como cuando hablamos. Sin embargo, el cerebro de a poco va haciendo que aparezcan esas palabras. Puraki, Beliga, de a poco el cerebro le va encontrando orden a ese desorden. Hicimos este juego para mostrar lo difícil que es de hecho aprender las regularidades de un lenguaje. Esta es una situación que uno tiene cuando uno aprende un lenguaje nuevo, pero también la tiene cuando uno es un bebé, cuando tiene apenas unos pocos meses, y nos hablan y nos dicen palabras en un discurso continuo, sin estar separadas, sin estar segmentadas. Y lo primero que uno tiene que adivinar, entender, descubrir, no es qué significado tienen las palabras, sino cuáles son las palabras. Cuáles son las unidades de ese lenguaje que estamos escuchando. Por eso, de hecho, muchas veces las madres intuitivamente hacen y hacen bien hablar a los chicos de una manera en la cual lo que estamos haciendo es separando las palabras, como si pusiésemos espacios entre ellas, lo cual hace mucho más fácil para un bebé, lo que hoy estamos haciendo nosotros, que descubrir cuáles son las palabras del lenguaje. Puraki, Beliga. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. El acto de hablar requiere de una habilidad motora. Hay que controlar los músculos de los labios, la posición de la mandíbula y la posición de la lengua dentro de la boca para variar el sonido que producimos. Además de los músculos de la boca, entran en juego los músculos respiratorios, que regulan la salida del aire que soltamos. Como todo movimiento, hay que practicar. Y como toda práctica, hay que evaluarla para corregir lo que estamos haciendo. Cuando los chicos emiten sus primeros sonidos o palabras, el cerebro las recoge a través del sistema auditivo y las compara con el sonido que realmente quiere decir. Si quieren decir papá y sale dada, irán variando los movimientos de la boca hasta lograr el sonido deseado. Esto se llama feedback auditivo y hay una manera muy divertida de engañar a este sistema. ¿Me cantas un pedacito de una canción cualquiera? ¿Y vos te atreves a escuchar? Pero yo me atrevo a lo que sea. La de mi Martin. Maravilloso. ¿Me la vas a cantar? Bueno, pero cantásela acá, al micrófono. Dale. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Arroz con leche, me quiero casar. Canta la grilla por la sabana. Siempre que sin ti la vida se me va. Soy eléctrico, terrible. Ay, me cuesta volar, aunque las ventanas siempre están abiertas. Gira y da más vueltas. Ajá. Bueno, por lo visto les está costando un poco este juego. Ay, me trago. Que lo cumpla feliz. Ellos
escuchan su propia voz en los auriculares, pero la escuchan unos milisegundos más tarde. Me estoy hablando a mí misma. Algo parecido a esto. La voz en el auricular llega un poco más tarde. ¿Vos en qué trabajas, Ariel? Redactor creativo. Ajá, ¿y cuál es el trabajo del redactor creativo? Muy divertido esto. Redactar los copetes del diario. ¿El último copete que has escrito? Estamos enseñando pruebas. ¿Qué está pasando? ¿Estás cantando bien? No. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando a medida que como voy cantando. ¿Me contás de nuevo en qué trabajas? Redactor creativo. Ah, ¿y qué es un redactor creativo? Redactar los copetes que están saliendo al aire. ¿Por qué no voy a cantar bien? Como que iba más lento y uno trata de acomodarse y sabe que la pifia, pero no lo puede evitar. Escuchaba tarde lo que cantaba, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro necesita escuchar lo que decís. Si lo escuchas tarde, no puedes modularlo. Cuando nos escuchamos por retraso, empezamos a hablar más lento y corregimos a medida que hablamos y entonces empezamos a decir más errores. Sí, cuesta. Y de hecho, lo raro es que aún sabiéndolo bien y conociendo todo el truco, y aún cuando pensás que como adulto hablas automático y que no necesitas escucharte para hablar porque ya lo aprendiste perfectamente, igual funciona lo mismo. ¿Cómo hablar con adulto? ¿Auto qué? Los primeros sonidos que emite un bebé, el balbuceo, son una forma rudimentaria del lenguaje. Sabemos también que necesitamos escucharnos para corregir e ir puliendo los sonidos que emitimos y transformarlos en palabras. Entonces, ¿cómo es el proceso de aprendizaje del lenguaje en los bebés sordomudos? Mucho antes de que los bebés digan sus primeras palabras, emiten los tan distintivos sonidos conocidos como balbuceo. Papá, tatá, cacá. El balbuceo también se da en bebés sordomudos que adquieren el lenguaje de señas como lengua materna. Ellos mueven sus manos de una forma particular, diferente a la de los bebés con audición normal. Estos movimientos de las manos siguen los mismos patrones que el balbuceo en el habla y darán como resultado las primeras palabras en el lenguaje de señas. En estos videos, seguidos por la organización Handspeak, vemos algunos ejemplos de balbuceo con las manos. Al igual que los bebés que repiten papá o mamá de tanto escuchar a sus padres, los bebés sordomudos detectan los movimientos de manos correspondientes al lenguaje e intentan imitarlos. Palabras como mamá, luz encendida, manzana. El balbuceo, entonces, no es una mera práctica motora, sino un mecanismo que tienen los bebés para descubrir las estructuras del lenguaje y entender los medios con los que cuentan para producirlo. Todos tuvimos alguna vez una palabra en la punta de la lengua. Es un sentimiento extraño, porque es un concepto que estamos seguros de tener y sin embargo no podemos acceder. Como cuando uno dejó hace mucho tiempo quizás alguna cosa querida, que la puso en un baúl, uno sabe que está en algún lugar con certeza, con muchísima certeza, y sin embargo no la encuentra, no sabe dónde la dejó. ¿Cómo están guardados los conceptos en la memoria? ¿Cómo están guardadas las palabras? En realidad las palabras, como en el diccionario, se definen a sí mismas. Si yo quiero saber de la palabra perro, voy y la busco en el diccionario, me va a decir que es un animal de 4 patas, domesticable. Es decir, me va a definir la palabra perro con otras palabras. Si yo a su vez quiero saber qué son estas, voy otra vez al diccionario, me voy a encontrar que todas las palabras están agarradas de sí mismas. Forman una red, forman una trama. Y en esa trama las palabras similares arman barrios semánticos, arman barrios conceptuales. Esos barrios son todas las palabras que se refieren a animales, son todas las palabras que se refieren a conceptos abstractos, son todas las palabras que se refieren al cuerpo. Y eso permite, de una manera eficiente, organizar todos los conceptos para que cuando los necesitamos en el lenguaje, podamos encontrarlos de una manera rápida, de una manera eficaz, porque todas las palabras tienen un orden en este barrio de similitud semántica.
Para explorar estos barrios de palabras en nuestros cerebros, viajamos a la localidad de Agua Negra, en Salta. Y les propusimos a los chicos de esta escuela un juego muy sencillo. Partíamos de una palabra inicial, en este caso huevo, y el chico tenía que decir la primera palabra que viniera a mente. Luego, esta palabra la utilizaba otro chico para pensar la palabra que a él le viniese en mente, y así sucesivamente. Veamos hasta dónde nos lleva esta cadena de palabras. La palabra es huevo. Gallina. River. Boca. Cara. Nariz. Ojos. Cejas. Cara. Boca. Fútbol. Mundial. Fútbol. Pelota. Camiseta. Remera. Pullover. Lana. Oveja. Vaca. Cuero. Campera. Hagamos una representación gráfica del juego que acabamos de ver. Partimos de la palabra huevo, que nos llevó a gallina. Pero gallina no nos llevó a gallo, granja o de nuevo a huevo, sino a river. Es decir, es una palabra con más de un significado. River nos llevó a boca, de nuevo una palabra con más de un posible significado. Boca nos llevó a cara, a nariz, ojos, cejas, cara, boca, pero esta vez boca nos llevó a fútbol. De ahí a mundial, de nuevo a fútbol, pelota y a camiseta. Camiseta nos sacó del concepto futbolístico y nos llevó a la vestimenta, con remera, pullover, lana, que nos llevó a oveja, vaca, cuero, para terminar en campera. Fíjense cómo se fueron armando los barrios de palabras. Barrios de concepto, como indumentaria, animales, partes de la cara, fútbol. Dentro de estos barrios hay palabras con múltiples significados conceptuales, como gallina, boca o camiseta. Estas palabras funcionan como puentes que unen los distintos barrios semánticos. Esta organización de las palabras es una de las estrategias que utiliza nuestro cerebro para formar la estructura del lenguaje y navegarla eficientemente. Las palabras se ordenan entonces en barrios de significados. Sin embargo, en el lenguaje de cada día, uno no se la pasa hablando del mismo tema. ¿Cuáles son los mecanismos que nos permiten en una misma frase poder reunir palabras que pertenecen a distintos barrios significados? Tenés 10 segundos, hace poquito. En 10 segundos, lo más rápido que puedas, tenés que decir todos los animales que te ocurran. ¿Sí? Te cuento el tiempo. Cuando digo ya arrancás, vamos. León, caballo, perro, tortuga, gato, león, tigre, hámster, topo, pato, pájaro, avestruz, cocodrilo, ardilla. Bien. La primera participante dijo un total de 12 palabras correctas y una repetida. Nada mal. Veamos cómo le va a los demás. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Pato, chancho, burro, caballo, cabra, rinoceronte, pato, tigre, lobo. Jirafa, elefante, perro, gato, loro, camello, canguro, pato, hormiga, elefante, rata, jirafa. Chivo, oveja, cordero, pato, cisne, elefante, cangrejo, alacrán, hormiga, zorrillo, zorrochucho, ratón. Tiempo. Estos participantes lograron nombrar entre 8 y 12 animales. El promedio general para esta prueba fue de 10 palabras en 10 segundos. Vamos a cambiar un poco las reglas del juego. Bueno, ahora vamos a hacer un juego parecido a este, solo que en vez de restringirlo a los animales, vamos a hacerlo con todas las palabras que conozcas, sin que estén directamente relacionadas. O sea, no digas cosas que estás viendo acá. Te digo, ¿preparados? ¿Listos? Ya. Mesa, pelota, cortina, pizarra, lápiz, libro, banco. Tiempo. El resultado es de 7 palabras. Sin embargo, pese a la consigna, las palabras estuvieron relacionadas. Mesa, banco, cortina, libro, lápiz. Es como si enumerara los objetos dentro de una habitación o de un aula. Veamos si alguno puede decir palabras que realmente no estén relacionadas en una misma categoría. Color, reloj, ventana, puerta. Carro, llanta, pare, edificio, colectivo,
taxi, taxi, silla, libro, pantalón, canción, Los resultados van desde 3 hasta 8 palabras, con un promedio general de apenas 5 palabras. Además, de los 6 participantes, solo una cumplió con la consigna de que las palabras no estén relacionadas, y su puntaje fue de 4 palabras. ¿Cuál fue más fácil? no, el primero definitivamente. ¿Por qué era más fácil? Porque era la misma categoría de cosas. ¿Y entonces? Que era más fácil en mi cerebro hacer una selección de lo que iba a decir. Yo no voy a decir pato y no lo voy a relacionar con algo, sino voy a decir otro animal. Es como que salían todos los animales solos. Pero en cambio que en el segundo me hago mi cerebro como si fueran cajones, donde tú sacas de un cajón una cosa, otra cosa, otra cosa. Y tenías que sacar otro cajón. Entonces otro cajón para tomar otras dos cosas o otro para tomar una, entonces era como más complicado. Como que es así, cuando buscas una palabra en un lugar de la memoria, buscas como sus vecinas, que son palabras que tienen que ver. Por más que parezcan no voy a tener más. Bueno. No se mueva. El día viernes vamos a tener clase, pero va a ser virtual. Tenemos que repartir esta parte que ha quedado bastante de lo que leyeron hay dos aspectos importantes que hay que rescatar, al igual que este lo vamos a analizar hasta después porque ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Pero se lo voy a subir al aula. Sobre todo cuando leyeron lo de la lectura del cerebro memoria, ¿verdad? Hay dos aspectos que hay que dejar claro. Que Chomsky trabaja sobre el lingüístico, pero le da bastante importancia a lo biológico. Y el siguiente autor, ¿a qué le da más importancia? Para los que estudiaron el siguiente autor, ¿a qué le da más importancia? A la evolución, al cerebro, ¿sí? A la función de la lingüística. Los dos son lingüísticos. Uno le da más a lo biológico, ¿verdad? Y lo otro es que ahí está. Por eso estoy intentando de que lo diga. A ver, de lo que leyeron. Los dos son, sí, estamos en la neurociencia. Pero ambos autores tienen que volver a releer todo el documento, porque unos han leído una partecita, ¿verdad? Todo el documento lo tienen que volver a releer. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos el próximo.